Estimados República Dominicana y el mundo, bienvenidos sean todos ustedes a una edición nueva de su espacio Ruta de Actualidad, de nuestro encuentro de todas las noches. La mejor forma para terminar y empezar el día siempre a través de la poderosa señal de Teleradio América, su canal favorito de televisión, y esta acción televisiva que desde hace 20 años procura presentar a ustedes una plataforma donde se pueda criticar lo malo y resaltar lo bueno, el tiempo de dar una oportunidad para que esos invitados e invitadas, que muchas veces son los propios autores de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. Esas son las formas de contacto para que usted pueda acercarse a este programa, manifestar lo que le gusta, lo que no le gusta de él mismo, en la certeza que sus palabras y sus juicios serán tomados como lo que son, provenientes de la parte más importante de esta relación. Recordamos que todos los contenidos están colgados en la red de YouTube para que si usted quiere volver a apreciar lo que sucedió en Ruta de Actualidad, pueda hacerlo en plena libertad. La Ruta de Actualidad está formalmente en el aire. Amigos televidentes, no les oculto que da satisfacción cuando uno se da cuenta, comprueba que el trabajo que realiza llega a la gente. No necesariamente porque estén o no de acuerdo con uno, sino porque está ahí evidenciado que hay un impacto de audiencia. Y fue precisamente lo que pasó en el día de hoy, cuando muchas personas se acercaron en términos telefónicos por las diferentes formas de contacto que ustedes vieron hace un momentito en pantalla y que son realmente herramientas de comunicación, manifestándome su desacuerdo, algunos de ellos, con mis planteamientos al final del programa frente a esta intención que tiene el gobierno de resolver el tema del transporte público, llegando a entendimiento con los operadores de rutas y específicamente con los empresarios del transporte. Basándome en este titular de hace unos días del periódico El Nacional, donde daba cuenta no solamente de la intención del gobierno y de las ejecutorias que en tal sentido se estaban haciendo, incluso me hice referencia a la reunión que se sostuvo en Palacio Nacional precisamente con estos empresarios del transporte. Repito que mucha gente de ese sector transporte, amigos míos, se molestaron quizás porque yo toqué el tema para ellos de una manera muy álgida. Sin embargo, yo quiero decirles a esas personas que, primero, agradezco que vean la Ruta de Actualidad. Durante 20 años, algunos de ellos han sido incluso mis invitados, pero debo decirles que no es un asunto personal. Lo que pasa es que la realidad indica claramente que todos los esfuerzos que se han hecho en el pasado reciente y no tan reciente para resolver la triste realidad del transporte público en nuestro país han fracasado. Y ahí están los ejemplos, lo dije ayer, ahí está desde Onatrate, con la mejor de las intenciones, pasando por la ONSA, el CART, hasta llegar ahora al Intrant, con todos los esfuerzos que se han hecho para adquirir unidades vehiculares, llegando a cualquier tipo de entendimiento con estos empresarios del transporte, porque son lo que son empresarios, ¿no? Pero la realidad sigue siendo un servicio deficiente, un servicio que deja mucho que desear, con ausencias de paradas, con dificultad para poder cumplir con horarios establecidos, donde al usuario no se le garantiza un servicio digno de transporte, donde en no pocas ocasiones ven en peligro su integridad física cuando se ven envueltos de estos pleitos, cual si fuese una selva que se dan en las diferentes rutas entre los operadores de las mismas. Y entonces ahora se está hablando de buscar una solución y nosotros la aplaudimos, y la aplaudimos porque estoy convencido que desde el gobierno se quiere buscar una solución. La promulgación de la ley de la 6317, de la creación del Intrant, de las acciones que se están dando, todavía insuficientes en esa dirección, lo muestran. Esta reunión en primera persona del señor presidente de la República con estas cabezas del sector transporte público, así lo indica. Ahora, ¿qué pasa? Que a nosotros como ciudadanos nos preocupa que se vuelva a hacer el mismo esfuerzo de dilapidación que se ha venido haciendo.
con sectores que lejos de ser sindicalistas, aunque tengan ese traje, son empresarios. Son empresarios que han usufructuado del dinero del pueblo a través de sus impuestos, subsidios, una serie de canonjías, una serie de privilegios, y el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, lo que yo estoy haciendo como llamado es pidiéndole al gobierno que tenga suficiente cuidado con las negociaciones que va a hacer y que no deje de involucrar a los choferes de guaguas y de carros, porque a fin de cuentas ellos son los que dan el servicio. Con ellos es que hay que trabajar para cambiar la mentalidad y sobre todo para lograr que los beneficios que puedan lograrse de una negociación le lleguen a ellos, porque muchas veces se acuerdan cosas con las cabezas, con los empresarios, gente que no le pone la mano a un guía, y esos beneficios no necesariamente llegan a quienes dan el servicio y quienes tienen el contacto con la población, que hacen el trabajo y que deben mejorar el servicio para que la población lo reciba de una mejor manera. Esto no es un asunto personal. Lo que pasa es que aquí se ha botado mucho dinero. Que guaguas azules, que pollitos, que garcitas, que todo tipo de cosas. Entonces, es dinero de terceros, es dinero suyo y mío. Y el llamado es al gobierno para que no se aloque y para que entienda que el compromiso es con la población. Es con una población que está ahora mismo teniendo un servicio deficiente en términos de transporte y que no merece seguir pagando dinero sin ver soluciones. Cualquier cosa que se haga tiene que involucrar a los choferes y tiene primero que garantizar que el servicio sea bueno, que hay un proceso de monitoreo y auditoría al mismo en base a resultados, pero por encima de cualquier cosa, que sea el Estado que tenga el control del mismo, porque no hacemos nada dándole todas las canonjías que le hemos dado, todos los privilegios, todos los subsidios, y que cuando le dé la gana a cualquiera que le baje de cualquier sitio, pues entonces te detienen el país y te arman un lío. Entonces es ahí donde está el llamado, lo que dije ayer y lo que repito en el día de hoy. Lamento si alguien se puso guapo, lo lamento, pero mi compromiso es con ese soberano que está viéndome en sus casas y que lo ha hecho desde hace 20 años, que tiene que montarse en unidades destartaladas, que tiene que a veces ensuciarse su ropa, que no tiene garantías de un buen servicio. Y es precisamente eso. Bueno, quiero saludar, mostrar mi satisfacción por esta condena que ocurrió hace unas horas a este señor Matías Avelino Castro, condenado a 20 años y al pago de 100 salarios mínimos por el asesinato del periodista José Silvestre. Ustedes saben, amigos y amigas televidentes, que aunque en el país nuestro ordenamiento penal no contempla la autoría intelectual, ciertamente el Ministerio Público pudo probar la vinculación de este ya vinculado y condenado como narcotraficante en otras ocasiones con el lamentable hecho que constituyó en el rato y posterior asesinato del comunicador de La Romana, José Silvestre, en virtud de unas declaraciones que el Oxiso había emitido en un medio escrito donde él laboraba. Yo saludo esta sentencia, entiendo que debe constituir en un mensaje para aquellas mentalidades intolerantes que desafortunadamente se creen por encima del bien y el mal. Mi reconocimiento al Ministerio Público, que pese a las dificultades que tuvo que sortear, porque como ustedes conocen, muchas personas vinculadas a este caso como testigos, incluso los propios familiares del Oxiso,
optaron por no comparecer porque tenían miedo de las represalias de este grupo criminal. Tiene ya varias personas también condenadas como autores materiales, y faltaba este hombre que fue hallado culpable de complicidad, pero también de ley de lavado de activos. Repito, amigos y amigas televidentes, que saludo la sentencia, felicito al Ministerio Público que logró obtener los 20 años que había solicitado de reclusión mayor, y sobre todo porque tuvo que manejar la acusación de manera sola. Testigos no quisieron venir al país, los familiares del occiso por miedo también soltaron el caso, y el Ministerio Público pues lo llevó. Siento que el Colegio de Periodistas debe emitir una acción de encomio, en este caso el Ministerio Público de La Romana, en virtud a este trabajo que hizo y que dio como resultado lo que vimos hace un momentito, y fue la condena de este señor Matías Avelino Castro, quien tuvo que ser traído de Colombia, había salido del país, y procesado por la autoría intelectual del asesinato del malogrado José Silvestre. Pienso que ya es hora que en nuestro ordenamiento jurídico sea incorporada la figura de la autoría intelectual, porque así sería más fácil pues perseguir este tipo de acciones que desafortunadamente pues para poder castigarlas hay que buscar otros recodos, en este caso de la complicidad y cualquier tipo de vinculación, porque no está tipificado en nuestro ordenamiento. Pero desde aquí nosotros saludamos esta información. Recuerden, amigos y amigas televidentes, en otro tema, que ayer dije que con estas declaraciones del abogado del señor Argenis, vinculado como autor material de la muerte del catedrático y comunicador Junior Rodríguez, pues yo creo que van a salir una serie de informaciones y que el caso, como dije en el día de ayer, pues toma otro giro. La Policía Nacional emplazó a Argenis y a su abogado, Carlos Balcácer, a que aportaran las pruebas de que 2 policías habrían sido los que perpetraron el asesinato al comunicador, en este caso que involucra no solamente la corrupción administrativa, sino la extorsión, el rapto, el homicidio. Y pues es una petición válida la que hace la Policía Nacional, rescatando y en este caso pues defendiendo la actuación que tuvieron sus agentes y el Ministerio Público en la presentación del caso, y diciéndole al abogado y a Argenis pues que prueben lo que están diciendo. Deben tener elementos probatorios para emitir una acusación, en este caso una imputación tan seria como la que están haciendo. Ayer manejamos la información del abogado de Carlos Balcácer, que Argenis vuelve al país en algunos 10 días, y entonces pues él tendrá necesariamente que decir en qué se basa y qué elemento probatorio tiene para sostener que fueron 2 policías quienes, por darle un tumbe a Junior Ramírez, después de haber recibido $1 millón como parte de la supuesta extorsión que le estaba haciendo a las autoridades a las entonces autoridades de la ONSA, Manuel Rivas, director que está purgando prisión preventiva, prisión de coerción, y entonces que faltaban 3 y le querían dar un tumbe. Todo eso tendrá que ser presentado ante la jurisdicción de juicio para ver hasta qué punto es cierto o no es cierto. Mientras tanto, señores, lo que sí es verdad es que la gente no lo cree. Fíjense que el periódico El Nacional hace esta encuesta preguntando si cree la versión de que 2 policías habrían asesinado al abogado Junior Ramírez, y entienden que no es así, que puede ser una táctica de la estrategia jurídica de la defensa
Muchos apuntan hacia la coartada. Nosotros no somos aquí un tribunal, ni pretendemos ser fiscales, ni mucho menos, pero sí entendemos y hacemos el llamado para que esto se aclare de la mejor manera, porque todos son elementos importantes y que no deben ser obviados. Antes de ir a la pausa y presentar a nuestro invitado que ya está en el estudio, un joven abogado de los tribunales de la República, quien es presidente del partido opositor Dominicanos por el Cambio, a quien todavía no presento. Hago referencia porque esta es la ruta de actualidad, a esta portada del periódico El Nacional de hace unas horas, dando cuenta de este asalto a un camión de valores en Asua, donde se llevaron más de 36 millones de pesos, supuestamente por hombres que vestían ropas de camuflaje y que portaban armas cortas y largas y que llevaban distintivos de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales. Esto impactó en la tarde del día de ayer, pero ya la Policía Nacional hace unas horas manifiesta que todo habría sido un autorrobo que habrían llevado a cabo los custodias de esta empresa de transporte de valores. De todas maneras, vamos a esperar que se avancen más las investigaciones para poder tener ya una información más acabada. En estos últimos días ha habido muchas acciones delictivas, tiroteos, asaltos, en esto que hasta las preliminares es un autorrobo, y han puesto a prueba la capacidad investigativa de la Policía Nacional, que en la víspera también resolvió el rapto de una recién nacida. Pero vamos a ver qué está pasando. Ya antes de ir a la pausa, la Comisión de Senadores acordó que va a presentar un informe favorable a las primarias abiertas. La comisión que estudió esta parte de la ley de partidos así lo va a presentar. Los leonelistas, los legisladores leonelistas van a presentar un informe disidente. Ustedes saben que el sector que lidera Danilo Medina Sánchez a lo interno del PLD es partidario de que sean primarias abiertas, los procesos de selección para las candidaturas y demás decisiones en los partidos políticos, mientras que el sector leonel entiende que deben ser procesos cerrados, procesos donde solamente participen los miembros de las organizaciones políticas. Es un tema cuidadoso, es un tema que de ahí, porque yo estoy convencido que el universo congresual terminará decidiendo por la ley de partidos con primarias abiertas, pero en virtud de la mayoría con que cuentan quienes así propugnan, pero entiendo que es un escenario interesante donde ambos bandos parecen, o por lo menos aparentan, si no tener la razón, tener una parte de la misma, y donde si usted analiza puede encontrar bondades en cada uno de los bandos, porque si bien es cierto que muchas personas dicen, bueno, pero es el derecho que tiene cada partido a poder elegir y ser autodeterminantes en sus planteamientos, posiciones y decisiones, no es menos cierto también que eso transparentaría, si se hace con primarias abiertas, pudiera transparentar más el tamaño de los partidos políticos, pero además esa preocupación que tienen algunos de decir, bueno, pero ¿hasta qué punto los no partidarios pueden incidir de manera positiva o negativa en una decisión de otra organización? Se cae cuando usted dice, no, pero es que todo se haría el mismo día y al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo va uno de un lado a otro? ¿Cómo puede migrar si todo el mundo se conoce y sabe que fulano no es de aquí o fulana no es de allá? Repito, amigos y amigas televidentes, que siento que el debate es más amplio. Ahora, esto se traslada ahora a un escenario judicial, porque en el 2005 hubo una situación parecida y la Suprema Corte de Justicia, actuando en ese momento como tribunal constitucional por las competencias que le daba la Carta Magna, resolutó la inconstitucionalidad de el proceso en esa dirección. Eso de ahí pues tendrá necesariamente que caminar la ruta del Tribunal Constitucional, quien
tendrá necesariamente que pronunciarse en esa dirección. Ahora, es un hecho que se va a aprobar, por lo menos yo lo veo de esa forma, la ley de partidos políticos, un reclamo de la sociedad, una adecuación del código electoral, esa ley 275-97, que merece ya rápidamente una actualización, como lo reclaman los diferentes sectores, pero todo indica que será con primarias abiertas. Y ante una situación así, pues ya los diferentes actores del escenario partidista tendrán que buscar cuáles son los instrumentos y de qué forma van a manejar esa realidad, que todo indica será ya una en los próximos días. Hasta aquí los comentarios, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa y cuando retornemos recibo al presidente del Partido Dominicano por el Cambio, la entidad política que lidera don Eduardo Estrella. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de oposición, vamos a hablar de temas nacionales en algo que pronostica ser una interesante conversación. Pausamos. Ahora puedes hablar con nosotros a través de las redes sociales. Solamente tienes que accesar a la web www.facebook.com/digitalrd y www.twitter.com/digitalrd. Teleradio América, líder en comentarios. Amigos de Ruta de Actualidad, recibo con mucha satisfacción a el licenciado Manuel Oviedo. Manuel Oviedo es abogado de los tribunales de la República, catedrático universitario, pero viene en este momento como presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, partido que lidera Eduardo Estrella. Y nosotros pues lo recibimos con mucha satisfacción, sobre todo porque hay muchas interrogantes ante el escenario electoral para las elecciones del 2020, pero también porque muchas personas se preguntan, o sea, ¿hay espacios realmente para una organización política de las denominadas no mayoritarias? Y eso realmente forma parte de nuestra agenda de preguntas que vamos a compartir con el licenciado Manuel Oviedo, a quien doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo se siente usted, licenciado? Cuénteme. Todo muy bien, gracias a Dios, César, encantado de estar por aquí. Bueno, la pregunta está puesta en el tapete. Usted como presidente de Dominicanos por el Cambio, un hombre joven, un profesional exitoso que ha decidido arrimar el hombro, remangarse de mangas, valga la redundancia, con un gran líder, don Eduardo Estrella. Pero muchas personas pudieran decir, ¿y no se le hacía más fácil pues encaminar su trayecto político con partidos ya establecidos, partidos mayoritarios, donde pudieran quizás verse más perspectivas? ¿Qué lo hace usted estar tan optimista en una organización no mayoritaria? Bueno, lo primordial que uno debe tener es el compromiso. Y nosotros hemos encontrado en Dominicanos por el Cambio el escenario, el lugar donde nuestras inquietudes son escuchadas y donde podemos canalizarlas. En ese tenor nosotros hemos iniciado nuestra carrera política desde el año 2010 con don Eduardo Estrella en el partido desde su fundación. Entendemos que hay un camino que hay que recorrer que no es fácil, pero no es imposible. Por eso estamos en política, porque creemos que las transformaciones son posibles. Hay que dejar de ser espectador, pasar a ser actor de lo que es nuestro presente y de lo que será nuestro futuro. Por eso en Dominicanos por el Cambio nosotros le decimos a la juventud que las puertas están abiertas, tienes la oportunidad de crecer, de formar parte de las personas que vamos a hacer el cambio político realidad en República Dominicana. Mire, mucha gente entiende, y no es su caso, me consta, pero mucha gente asegura que en los partidos minoritarios, denominados así en virtud de lo que establece, no es peyorativo, es a lo que establece la propia legislación electoral, que tiene menos de un 5% de la votación en los comicios, son instituciones para negociar,
instituciones que de alguna u otra manera lo que andan buscando es tener cierto grado de posicionamiento para luego llegar a una negociación que le permita seguir gravitando y de alguna u otra manera pues accesar a beneficios. ¿Qué responde usted frente a este planteamiento que es socorrido? Bueno, hay de todo en el escenario político. Hay personas que se dedican a ese tipo de actividades, hay otros que no. Nosotros somos un partido que creemos en hacer política de una forma que responda a intereses colectivos y no a intereses particulares ni de los dirigentes del partido. Como nosotros lo hemos demostrado a través de nuestras diferentes participaciones en los procesos políticos, en el año 2010, el año 2012 y en el año 2016. Dominicanos por el Cambio es un partido para transformar la sociedad, es un partido para hacer política de forma decente, es un partido que busca acabar con la impunidad y que busca atacar también esa corrupción tan rampante que hoy estamos viviendo. ¿Usted entiende que la oposición, en términos generales, está haciendo el trabajo, está desempeñando el rol para la cual fue investida por la población a través de las elecciones del próximo pasado? La oposición está haciendo su trabajo. Lo que sucede es que ahora mismo en los órganos de poder la representación de la oposición es muy mínima, muy limitado. Entonces el partido de gobierno se encuentra en sus anchas, haciendo lo que entiende, como entiende y cuando entiende. Doctor, pero yo les recuerdo que esa fortaleza congresual y en los diferentes escenarios salió de las urnas, es decir, que fue el pueblo que le dio esa prerrogativa. Es que esas urnas y esas elecciones fueron manipuladas y tergiversadas. Solamente tenemos que ver que en el caso de la boleta C a nivel congresional, solamente se llegó a contar un 31% de todos los votos emitidos. Ahí están las declaraciones de los propios miembros de la Junta Central Electoral de entonces, donde dijeron que el desastre que hubo en las elecciones el 15 de mayo del año 2016 fue de tal magnitud que aquí no se sabe todavía con exactitud cuántos votos sacó nadie, ni dónde los sacó. Ningún legislador puede decirnos a nosotros en el día de hoy que sacó preferencialmente X cantidad de votos, porque aquí no se contó la boleta C. Entonces, a partir de ahí podemos ver que ciertamente las elecciones tuvieron un grado de manipulación que le otorgaron unos escaños a determinadas organizaciones políticas que no responden 100% con lo que el pueblo quiso demostrar dentro de las urnas. ¿Y por qué se hizo eso? Eso fue parte de la improvisación que hubo en el proceso electoral, donde se quiso utilizar los escáneres que se compraron, los cuales llegaron tarde, los cuales por problemas de distintas índoles no pudieron ejercer la función para las cuales supuestamente fueron adquiridos. Dicho sea de paso, la actual Junta Central Electoral ha emitido ya 2 informes de su Departamento de Informática y de Técnicos Externos, donde se demuestra que estos equipos no rindieron la labor para la cual fueron comprados. Doctor, ¿qué le hace pensar a usted que en las elecciones que vienen, que tendrán las características de, aunque separadas, pues elegir a el universo congresual, el municipal y las presidenciales, las cosas serán diferentes? Por el deseo y la determinación que tiene el pueblo. El pueblo ha demostrado cómo ha sido la Marcha Verde, como un botón dentro de lo que ha sido nuestra sociedad, que está cansado, harto de la impunidad, que está cansado de que sigan manipulando los organismos de poder personas que solamente quieren beneficiarse de las funciones que ocupan y no ejercer el poder en favor del pueblo. Entonces, como la gente, el pueblo, está demandando otro tipo de políticos, otro tipo de gobierno, en el año 2020 no tenemos la más absoluta duda de que el PLD saldrá del Palacio Nacional y saldrá de los ayuntamientos y del Congreso Nacional, porque ya el país no los aguanta más. Mire, si tomamos como cierto el optimismo que usted expresa en esas palabras, el optimismo para la causa opositora, uno se va a preguntar si saldrían del Palacio, ¿quién sería la persona que lo sacaría? El pueblo lo va a sacar y la oposición tiene una gran oportunidad ahora de que se haga
un frente electoral en base a propuestas, en base a ideas, que diseñemos los puntos, aquellos donde queremos modificar la actual estructura que vive la nación, haciendo las mejoras que son pertinentes, para que entonces podamos enderezar un poco y poner orden en este país que tanto desorden está imperando. Mire, doctor, lo que pasa es que en ocasiones la iglesia se llena no tanto por amor a Dios, sino por temor al diablo. Y cuando las personas, no se ría, que eso en política eso es un axioma. Sin embargo, usted ve que hay una oposición que no supo ni da avisos de ponerse de acuerdo solamente para ir a la Junta Central Electoral a pelear con el árbitro, que fue lo que demostraron en las elecciones pasadas. Entonces, cuando la gente ve eso, dice, no, pero espérate, ¿a quién le creo? Nosotros entendemos que hay suficiente madurez en el escenario político actual y dentro de los actores de la oposición para entender que nosotros tenemos que llegar, como le dije, a un entendimiento en base a puntos neurálgicos, dejando los egos de lado, dejando los intereses particulares de lado, donde se respete, por supuesto, la individualidad de cada quien, pero donde pongamos por encima de todos esos intereses el país para hacer las transformaciones sociales que demanda la nación. Y lo vamos a hacer, la oposición lo va a hacer. Y un ejemplo es que Dominicanos por el Cambio siempre ha estado en la disposición de ello. Lo demostramos en el año 2012, lo demostramos en el año 2016 también. Nosotros tenemos personas que tienen capacidad de sobra, como es el caso de nuestro líder, para dirigir, para aportar en los diferentes escenarios que son necesarios, pero también entendemos que se necesita el aporte de personas de otros litorales para que podamos hacer las transformaciones. Dígame una cosa, don Manuel, solamente sus objetivos, sus perspectivas caminan en apuntalar a su líder, a don Eduardo Estrella, al ingeniero Estrella, o ustedes también pretenden participar con candidaturas congresuales y municipales en las próximas elecciones. Es que todos los estamentos ahora mismo necesitan un cambio. Si usted va, por ejemplo, como fue mi caso, a Sabaneta, Santiago Rodríguez, el fin de semana, usted se dará cuenta que a nivel municipal existe un desastre global. No están recogiendo la basura, el síndico de allá no tiene un camión de bomberos que esté funcionando y hábil. Pero si usted sigue en los demás municipios del país, usted se encuentra con historias de la misma índole o peor, lo que demuestra que el cambio no es únicamente a nivel del Poder Ejecutivo, se necesita un cambio también en el Poder Municipal, se necesita un cambio en el Poder Legislativo. ¿Dónde están los legisladores que ejercen su función de fiscalizadores de las ejecutorias de los organismos, del Ejecutivo, descentralizados? Vemos que no hacen ningún esfuerzo en esa vertiente, sino que se dedican a hacer un sello gomígrafo de lo que le manda el Ejecutivo sin ejercer su deber de representar a los ciudadanos. Desafortunadamente eso ha sido una costumbre porque no siempre el partido oficialista actual ha tenido control del escenario congresual, pero lamentablemente esas tres funciones, esos tres mandatos que le da la Constitución a los legisladores nunca se han cumplido. Entonces no es un asunto de que todo se le quiera pegar al Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo una oposición que se empeña en no ver que existe un 911, en no ver que existe una ciudad Juan Bosch, en no ver que existe un teleférico, en no ver que existen unas obras de infraestructura, en no ver que existe una tanda escolar extendida, en no ver que existe también una serie, el turismo que está dando los frutos que da y una serie de cosas que serán, y no he mencionado Punta Catalina, que va a arrancar, va a calentar ya en mayo, que son las cartas de presentación del oficialismo y que están ahí. Qué bueno que usted habla de esos diferentes proyectos. Empecemos. No son proyectos, realidades, están ahí. No, pero empecemos por la ciudad Juan Bosch, que viene a el Gran Santo Domingo a congestionarlo más de vivienda. Sin embargo, ¿dónde están las viviendas que se están haciendo en Pedernales? ¿Dónde están las viviendas que se están haciendo en Valverde Mao? ¿Dónde están las viviendas que se están haciendo en Samaná? ¿Dónde están las viviendas que se están haciendo en Dajabón, en Montecristi? Poco a poco. No, en Bauruco. ¿Dónde están? En Neiva, en Atomayor. ¿Dónde están esas viviendas? Pero no es una varita mágica. No, porque solamente se quiere invertir en el Gran Santo Domingo y se han olvidado de los pueblos del país. ¿Y dónde están las presas? La de Guaigüí,
la presa de Amina. ¿Dónde están en los proyectos ahora de presupuesto? No hay ni un peso para ninguna presa que se está necesitando hoy en día, y solamente tenemos que ver el caso que sucedió en El Rito, en La Vega, donde se inundaron un proyecto de apartamentos que están haciendo. ¿Por qué? Por los gaviones que no estaban terminados. No es cuestión de gaviones, es que ese no es el lugar de hacer ese proyecto. Debe construirse a 30 metros de distancia de la margen de un río. Y si el río Camus no se construye la presa de Guaigüí, para que esa presa controle la crecida de ese río, se seguirá llenando de agua ese proyecto por más muros de gaviones que pongan. Además hay una contradicción. Mientras el ministro administrativo de la presidencia decía que no se habían terminado el muro, sin embargo, un general de los organismos de socorro dijo que el muro ya estaba terminado. Bueno, entonces esas contradicciones dentro del mismo gobierno son las que nos llevan a decir que no hay tal uniformidad en las ejecutorias y en las informaciones que emite el propio Estado Dominicano a través del Poder Ejecutivo. Pero qué bueno que estábamos hablando de Punta Catalina. Punta Catalina es aquel proyecto que se mencionó en la acusación que se hizo de Odebrecht, y todavía no hay nadie interrogado por ese proyecto. Y es el proyecto de mayor valor que realizó esa empresa Odebrecht en República Dominicana. Y no hay un solo investigado por ese proyecto. Entonces, y si no hay evidencia, dice la gente, el pueblo llano, que dicen que el pueblo es sabio, que caramba, qué casualidad, ¿y si no que hay el evidencia? Proyecto mayor es el proyecto donde no hay nadie investigado. Oh, doctor, pero usted es abogado de los tribunales de la República, y si no hay evidencia, usted es la oposición, entonces, ¿usted ¿cómo cree que si hubiese alguna evidencia, no hubiese ahora mismo hecho eso a un tsunami? Por favor, vamos a ver los 720 megavatios que van a entrar al sistema eléctrico nacional interconectado, por favor. El sistema eléctrico nacional, por favor, podría haber sido beneficiado mejor con una planta a base de gas natural. Y ese combustible se pudo haber conseguido menos contaminante, más barato con Qatar. Óigame, o con Trinidad y Tobago. Óigame, estamos de acuerdo, pero ¿por qué? La factibilidad no era en ese momento. No. Oiga, no era porque era interés, difícil. Óigame, aparte de eso. El interés de los actores no era ese. Óigame, eso es otra cosa. Óigame, porque yo no soy de los actores, pero yo sí le puedo decir que en ese momento, porque es obviamente que el gas natural es lo mejor, pero en ese momento no estaba la garantía de poder obtener el gas natural, quizás hoy la tiene. Ahora, vamos a que se haga otra de gas natural, quizás la puedan hacer ustedes cuando sean gobierno. Pero al principio del gobierno, de la actual administración en el año 2012, aquí vinieron norteamericanos ofreciendo un proyecto en base de gas natural, entonces habían fuentes de donde tener el combustible para poder operar esas plantas. Bueno, lo que pasa es que el interés era otro. Doctor, ¿cuál es? Debemos profundizar. Doctor, yo no soy, desafortunadamente, Ministerio Público, tampoco soy ingeniero, pero sí tengo que decirle que propuesta no es proyecto. Ahora, yo no quiero que nos disgreguemos y que olvidemos Dominicanos por el Cambio. Díganme cuál es la postura de su partido, un gran partido, quiero que sepan, con un gran líder, mi amigo personal, a quien envío un abrazo, a mi querido ingeniero don Eduardo Estrella. Ustedes han visto aquí ya la calidad de presidente partidario que tienen, pero díganme cuál es la posición de ustedes frente a la ley electoral, a esa modificación que se necesita, a la 275-97, para adecuarla a la realidad actual. ¿Ustedes creen que se debe hacer? Por supuesto. ¿Y cuál es su planteamiento? Si usted se da cuenta, la misma Junta Central Electoral hoy en día no cuenta con una ley orgánica. Esa ley habla todavía que se divide la Junta en una sala contenciosa, una sala y un presidente del pleno, cuando en realidad son 5 miembros y un presidente únicamente al día de hoy. Pero también vemos que ahí se siguen otorgando funciones jurisdiccionales a esa supuesta sala cuando ya existe el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué decimos nosotros? La ley principal y la ley marco y general es la ley electoral, porque de la ley electoral es donde se desprende el organismo rector, que es la Junta Central Electoral, las elecciones y preparación del sistema electoral nacional, el sistema de identidad del padrón de quienes tienen derecho a votar, además
influye en lo que es las elecciones internas dentro de los partidos políticos. Nosotros somos de opinión que cada partido político debe decidir cuál es el método de escogencia de sus candidatos. ¿Por qué? Usted me dirá. Sencillo. ¿Qué nos une a nosotros en un partido político? Una conducta y una línea de pensamiento. Cuando usted y yo pensamos en una manera igual, parecida, en diferentes objetivos, nos asociamos y militamos dentro de un partido. Si permitimos hoy que un externo, un tercero, que no tiene el vínculo partidario ni la visión partidaria igual que nosotros, elija quién va a ser nuestro representante ante el electorado, estamos cometiendo una grosera violación al derecho de asociación que tenemos los dominicanos. Ya estamos entrando en la ley de partidos. Eso es parte de la ley de partidos, pero también la ley electoral, nosotros debemos ver que se separe la elección del senador y del diputado. ¿Por qué un diputado tiene que arrastrar votos para un senador? Porque un senador debe arrastrar votos para un diputado. Si yo quiero votar por el senador X y por el diputado Y, ¿Sería ideal? que me lo permitan. Sí, yo creo eso. El voto en la Constitución dice el voto es directo. Entonces mis representantes yo debo votar directamente por ellos. También debe ponerse el debate obligatorio. ¿Cuál es el temor que tenemos a que los políticos uno a uno frente a la población expongan cuáles son sus ideas? De hecho, ¿Cuáles se son hace, sus inquietudes? pero no es obligatorio. Pero debe hacerse obligatorio. Y debe también regularse las encuestas. Aquí cualquiera saca una encuesta, viene, la publica en un medio de comunicación, tergiversa datos, trata de manipular la población, trata de crear una imagen ficticia y aquí no pasa nada. Nadie es sancionado, todo sigue igual. También nosotros hemos propuesto que se cree al momento del conteo de los votos, que sea libre el escrutinio. ¿En qué sentido? De que puedan haber observadores del escrutinio. Usted como ciudadano, en la mesa donde usted va a votar, al momento del cierre de la votación a las 6 de la tarde, usted puede llegar, ver por la ventana, cuando abran las urnas, vean qué voto le corresponde a cada candidato y se coloque en el acta que se levanta a tal efecto. También nosotros hemos propuesto que se limiten los tiempos de campaña. Sí. ¿Por qué? Aquí no se puede. Sí, pero con sanciones, porque existe una ley y existe un tiempo, solo que nadie lo cumple. Lo que pasa es que recuérdese que cuando no hay sanción, la ley se convierte solamente en una poesía. Es un enunciado. Entonces, nosotros hemos dicho, debe haber sanciones para los delitos y crímenes electorales. ¿A los fines de qué? De que los actores del sistema político respeten y si cometen una falta, sean sancionados. Usted ve el caso de México, usted ve el caso de Brasil, usted ve los casos de Colombia. Los candidatos cuando hacen campaña con antelación son multados. Propaganda que se coloque antes de que se abra la campaña se retira. Entonces eso tenemos que hacerlo. Aquí no podemos estar 4 años en campaña. No, espérese. En Santiago, Abel Martínez lo hizo y retiró una serie de publicidad electoral que estaba a destiempo. Y yo le voy a decir algo. La iniciativa es bonita, pero eso no le corresponde a él. No, ¿cómo? Es que él no es órgano electoral para ello. Él es pura y simplemente el administrador de una ciudad. Sí, pero y es la su territorio. No es su territorio, no. Él también ha querido usurpar las funciones de migración y eso no es así. Él podrá desalojar un individuo que esté ocupando un área pública, sí, pero él no tiene el derecho de apresarlos y de quererlos deportar como él ha hecho. Escúchame, pero él se hace acompañar de agentes de migración. No. Por lo menos eso fue lo que él me dijo. No. Eso no es así. No es así. Y eso de retirar también propaganda política, eso no le corresponde a él. Eso a la Junta Central Electoral que le correspondería. Pero ellos si se coloca publicidad en espacios públicos, sí, pero él tiene el derecho de retirarla. ¿Por qué? Porque está transgrediendo la normativa municipal. Ahora yo, propietario de una valla, pagando mis impuestos al ayuntamiento, voy y coloco una publicidad de Juan Pérez como candidato X, él no tiene derecho de prohibirme a mí que yo la coloque. Sin embargo, déjeme decirle que el ayuntamiento da los permisos para las vallas y establece las normativas. No, pero la normativa no de la publicidad que yo hago, sino los tamaños, el lugar donde yo las coloco, pero no el contenido.
Es que esas no son funciones municipales, es que ahí es donde sucede aquí. Eso es parte del desorden que tenemos, donde tenemos un ministerio de obras públicas que andan una serie de militares en los caminos, ¿sí? Cuando la seguridad interna y de carreteras le corresponde ¿a quién? Al Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, esas son las tergiversaciones que tenemos. Pero mientras tanto, doctor, están resolviendo un problema. O sea que usted está en contra de que... ay, Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Muy bonita iniciativa, pero debemos poner orden. Estoy de acuerdo, pero orden. mientras tanto... Y cada funcionario que cumpla y cada entidad que cumpla su rol específico. Pero, por ejemplo, mientras tanto, para que la gente no crea que usted está cantando y llorando. O sea, mientras tanto, doctor, usted dice que hay una campaña de tiempo y el alcalde de Santiago está retirando en lo que es su perímetro esa campaña de tiempo. Usted me dirá, bueno, es un asunto de normativa, no debe ser él, pero mientras tanto lo está haciendo. Entonces, se está resolviendo el problema. No, para nada. ¿No se resuelve? No, hombre. Ah, pues usted tiene información que yo no tengo. ¿Cómo se va a resolver un problema que no está ahora mismo sancionándose a nadie? Yo acabo de venir en la carretera de Duarte y hay publicidad ahí de personas que 15, 20, 30 vallas de Doctor, candidatos, dígame oficialistas. Dígame una cosa aquí entre nosotros. Entonces, imagínese usted. Ustedes, los de Dominicanos por el Cambio, tienen para mucha gente un olor reformista. Porque su líder fue una de las figuras emblemáticas del balaguerismo histórico, un hombre que hizo historia en el Ministerio de Obras Públicas y que se manejó bien. Hay que ser honesto que es un caballero de la política, pero hay un olorcito a reformismo, ¿no? Por tanto y por cuanto, mucha gente pensará que ustedes no van a estar en contra jamás de la reelección. Sobre todo ahora que hay algunas personas que entienden que en virtud de todas esas obras que el presidente Danilo Medina Sánchez tiene en carpeta y que va a desarrollar, fíjense que ahorita yo no le hablé de la Nueva Barquita, no le hablé de las visitas sorpresas, porque no quiero tampoco, o sea, cansarlo con tantas obras que están ahí. Y dirá, bueno, pero es que el país necesita que el presidente Medina pues continúe. ¿Qué opinión le tiene usted como partido, no presidente del Dominicanos por el Cambio, frente al tema de la reelección presidencial? Pero es que la reelección está prohibida. Bueno, pues entonces, pero modificar la Constitución. Ayer... ¿Modificar la Constitución para qué? Escúcheme, para muchas cosas dentro de las cuales pudiera estar aperturar Yo creo que eso, Danilo Medina Sánchez pudiera... Es que eso es una aberración. Modificar una Constitución por el simple capricho de una persona es una aberración. No, se aprovecharía para hacer otras cosas. No. Eso no es más que unas excusas que buscan para querer beneficiar a una persona dentro de su hambre excesiva de poder. O digo yo, tendrán tantas cosas hechas que entenderán que si se bajan del tigre, el tigre se lo comerá. Pero si Danilo está tan mal, según ustedes, la oposición, ¿ustedes le convendrían entonces que sea candidato para vencerlo rápido? ¿O no será al revés, que ustedes le tienen miedo a que si él se convierte en candidato, forguetan tumba, como dice un amigo mío? Yo lo que le tengo miedo es que la Constitución la conviertan, como pretenden, en una letra muerta que nadie quiera respetar y que cada vez que una persona suba al solio presidencial pretenda convertirla en un traje a la medida. A eso es que yo le tengo miedo. Pero después jamás nada, porque los hechos están ahí. Y el señor Medina y el PLD, al igual que Leonel Fernández, en el 2020 no van para el Palacio Nacional y el que está se va. ¿Qué opinión le merece? Y esta es mi última pregunta, se me acaba el tiempo. Yo voy a pelearme con su agenda nueva vez para poder compartir con ustedes más temas, pero ¿qué opinión le produce en este escenario, ¿no?, que nos estamos manejando, las encuestas? Que partidos con buena estructura, con buenos dirigentes como usted, con buen líder como Eduardo Estrella, no aparezcan en el pastel de estos estudios, de estos sondeos. Bueno, nosotros en la encuesta Gallup aparecimos como una opción dentro de la oposición. Cuando se hizo la pregunta de qué líderes veían en la oposición, Dominicanos por el Cambio, Eduardo Estrella fueron mencionados. Cuando se mencionó dentro de los partidos emergentes, Eduardo Estrella también fue mencionado. Lo que sí nos dice la encuesta son dos cosas. Primero,
que hay una gran masa de población que está indecisa. Bueno, a Ramfi Trujillo también Que- lo mencionaron. No lo vi eso. Yo sí. No, con sinceridad. No, sí, yo lo vi. Yo lo vi. No vi esa persona. Ujú. No me parece que tenga mucha relevancia, pero bueno. Entonces, lo que nos dice es que un 45% del electorado está buscando una opción, un partido por el cual votar. Y es ahí donde nosotros estamos concentrándonos, trabajando, tratando de identificar a la población con nosotros y nosotros identificarnos con la población para poder en el 2020 hacer las transformaciones sociales. Doctor, me va a regalar, director, un minuto. Sí. Porque hubo un tema como que no quedó muy claro. ¿Cuál? Y es la postura de ustedes ante el tema migratorio. Espérese, espérese, no se me ría, doctor, no se me ría. ¿Por qué? No, que están sacando a los haitianos, que no, espérese. Sí. ¿Cuál es la postura del dominicano por el cambio ante el tema migratorio y ante la situación que se tiene en ese sentido? Que se ponga orden en la frontera, que se aplique la ley de migración y el reglamento. Eso es lo que hay que hacer aquí. Usted seguro tiene familiares que viven fuera del país, al igual que yo. Sí, señor. Usted sabe muy bien que nuestros familiares están registrados en el lugar que viven, con un permiso de residencia, y si se mueven de donde viven, tienen que decirlo a la autoridad de ese país. Y si se portan mal tienen Y problemas. si se portan mal, los condenan y los devuelven para acá. Sí. Entonces, nosotros tenemos el derecho y la autodeterminación de tener en nuestro territorio a quien nosotros entendamos que cumplan nuestras leyes y bajo los parámetros que establezcamos los dominicanos. Eso es un mensaje a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa Comisión Interamericana lamentablemente siempre ha tenido un comportamiento en perjuicio de Totalmente la nación prejuiciado. dominicana y siempre está tratando de que nosotros asumamos responsabilidades que no nos corresponden. Además, nosotros lo que tenemos es una historia de solidaridad con todos los países del mundo, pero nosotros tenemos el derecho de tener aquí a quien nosotros entendamos, no a los que nos quieran imponer otros. ¿Qué opinión le merece estos 4 recursos realmente que se han elevado en contra de la ley 169-14, derivada de la sentencia 168-13? Lo que se está buscando es tratar de volver a pescar en río revuelto. ¿Quiénes? Determinadas personas ¿Cómo quiénes? que quieren que no exista orden en el tema migratorio. ¿Cómo quiénes? Hay determinados grupos. Pero que yo no están lo en- conozco. Son grupos que entienden ¿Cuáles? que nosotros debemos hacernos cargo de una nación hermana, lo cual ¿Cuáles no son es esos nuestro- grupos? Personas- Hágase el chivo loco y dígalo aquí, que aquí nada más estamos el país, usted y yo aquí. Este programa nada más lo ven los civiles y los militares. No, pero como le digo, son determinados grupos que entienden que Están puede ahí, pescar. históricamente están ahí. Pero no lo vamos a permitir los dominicanos. Eso es Aquí importante. va a haber orden migratorio y aquí nosotros vamos a tener las personas que cumplan con nuestras leyes. De eso se trata, sin renunciar al carácter humanista que siempre hemos tenido y al cumplimiento de los protocolos que establecen las reglamentaciones nacionales e internacionales para esas labores de interdicción. Pero hay cosas que son innegociables. Claro que Y sí. qué bueno que un partido que se identifique como dominicano, pues así lo establezca. Agradezco su presencia, Manuel, aquí en Ruta de Actualidad. ¿Cómo la ha pasado? Cuénteme. Muy bien, muy placentero. Qué bueno, de eso se trata. Lo hago portador de un saludo al equipo de hombres y mujeres que le acompañan en las labores partidarias. Me complace que una organización política tenga una persona joven al frente de la organización y sobre todo pues que sea precisamente una organización que lidere mi amigo don Eduardo Estrella. Gracias de corazón. Gracias a ustedes. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontraremos cuando el reloj diga que son las 12 de la noche y en ese momento usted y yo vamos a perpetuar este encuentro que hacemos todas las noches, donde nos involucramos en los temas del presente, presentamos una plataforma para que los invitados e invitadas puedan expresarse de una forma libre y espontánea e intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno al margen de quien lo haga. Nos vemos en una próxima ocasión.
Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Saludos, Nación. Ayer estuvimos hablando ampliamente con relación a la reelección presidencial, a la reelección partidaria, a todos los movimientos que se han suscitado en el país desde el año 1996 a la fecha, pero también con una recopilación rápida desde el 1966 a 1996. Por medio de esa recopilación quisimos llevarles a ustedes toda la estructura real, llamémoslo de algún modo, la estructura real de lo que es el funcionamiento de la política electoral en este país, que no es tanto electoral, sino más bien electorera. Electorera en el sentido de que aquí no hay una clase política realmente bien formada. Aquí lo que hay es un grupo de individuos totalmente enrolados en banderías políticas, con un criterio a lo conchoprimesco, no realmente con un criterio de política de Estado. Y debido a esas circunstancias es que tenemos los problemas que hay ya en el país político, de que definitivamente la mentalidad política no ha evolucionado, no ha avanzado. La mentalidad política se ha quedado en el plano de la tiranía, en el plano del autócrata. No hay una representación viva de los políticos, de los que las nuevas generaciones puedan decir que pueden sacar algo de provecho para ellas, porque en definitiva todos aquellos que nacieron en el 1996, cuando el PLD llegó al poder, en el 2014 cumplieron 18 años. Quiere decir que en el 2018 ya tienen 22. Lo que significa que cuando vayan a votar en el 20 tendrán 24. ¿Y esto qué significa? Pues simple, que van a haber unos 400.000 nuevos electores que por primera vez van a votar de los que nacieron en el 96, a lo que hay que agregar los 300.000 y tantos que ya tienen una primera presencia electoral, y los otros que anteriormente también 300.000 y pico que entraron en otra elección anterior. Es decir, que para el 20 vamos a tener fácilmente 1.200.000, 1,5 millones de dominicanos jóvenes que por primera o segunda o tercera vez van a votar en elecciones del país. En el 20 las elecciones serán muy determinantes para los referentes en cuanto al cambio generacional en el aparato político del país. Todos sabemos que no hay manera de que estos políticos se retiren. A ellos hay que sacarlos o a patadas o a empujones, pero no pueden ser de otra manera. No entienden que hay un momento en la vida en la que uno tiene que hacer mutis y de entregarle a las nuevas generaciones para que sean ellas las que le den la estructura, la imagen, la conformación al nuevo país político, por lo tanto a la nación. Y debido a esa situación es que nos encontramos con personajes de 70 a 80 años de edad todavía ejerciendo en la política, en el liderato político, un liderato trunco, porque es un liderato fundamentado en el caudillismo, que es un concepto del ejercicio de la política sumamente retrógrado. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre hemos dicho, y se lo hemos dicho a ustedes, amables amigos de Por el Ojo de la Cerradura, que aquí no tenemos clase política, ni siquiera tenemos una clase gobernante como tal. Increíblemente, de los políticos, el PLD es el que ha podido desarrollarse con un criterio de clase gobernante.
es el único partido que es gobierno y oposición al mismo tiempo, porque lo más grande es que la oposición que tenemos, esa de banderías de alquiler, esa que en estos 22 años no ha evolucionado absolutamente para nada, en la que sus jefes se distinguen porque han recibido un cargo público que no han perdido en los 22 años, reciben cientos de canonjías, millones de pesos a través de las mismas, y a ellos se llaman oposición. En realidad no hay tal oposición en este país, nunca la ha habido. Simplemente es una situación de atraso formativo a nivel de formación política que da pena. Pero en esta semana, al inicio, en el periódico El Caribe, se publica una extensa entrevista del expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. Sorprendió la entrevista. El doctor Rosario Márquez estaba en el ostracismo, y mucho más desde que el embajador americano de aquellos tiempos sencillamente se impuso y en un hecho inédito, sencillamente logró quitarle el visado, no solamente el privado de turistas, sino el oficial. En el gobierno, y también increíblemente hay que decirlo, el gobierno cayó, guardó silencio, dio aquiescencia, una cosa increíble. Porque el agravio que el Departamento de Estado le dio al gobierno del presidente Danilo Medina al quitarle los visados al presidente de la Junta Central Electoral no tiene punto de comparación. Pero bueno, los PLDistas son así. Ellos tienen un sistema raro de cómo resolver las cosas, se tragan los insultos y los desplantes, aunque quizás después ajustan cuentas, pero la realidad es que son en ese sentido extremadamente tolerantes a un nivel oportunista extraño. Pues bien, el doctor Rosario en esa larga entrevista reveló lo siguiente y nosotros lo vamos a citar. Y se dejaron, óiganse bien, y se dejaron 62 oficialías en los hospitales donde el niño al momento de nacer tiene su número único de identidad, que será su número de cédula cuando sea mayor. Ustedes saben qué es lo que Roberto Rosario nos está diciendo a razonamiento a contrario. Que el muchacho que está naciendo hoy, que en el 36 tendrá 18 años, ese muchacho ya tendrá un manejo, una manipulación vía PLD, que si lo recordamos con aquella profecía, entre comillas, del doctor Leonel Fernández, que dijo que el PLD era una fábrica de presidentes, algo extraño, porque el PLD nada más ha dado 2 presidentes en esta etapa, él y Danilo Medina. Pero bueno, dijo que era una fábrica de presidentes. Bueno, si nosotros unimos lo dicho por Rosario, de que todo muchacho, todo nacido tiene ahora su número de cédula, y lo llevamos, lo proyectamos al 2044, cuando Leonel dice que todavía para esa época el PLD estará en el poder. Y entonces sacamos cuenta de que el que nació ahora en el 36, en el 2036, tendrá 18 años de edad. Y que del 36 al 44 son pocos los años que faltan. Entonces no podríamos decir que ellos a pota desde ahora han planificado todo de manera que mientras su oposición no hace nada y sus aliados menos, ellos se están blindando generacionalmente para poder darle cumplimiento a la aspiración de Fernández de que en el 44 todavía el PLD esté en el poder. Esto está dicho por el expresidente de la Junta Central Electoral en esa entrevista en el periódico fundado por Trujillo. Esto no nos lo estamos inventando, sencillamente estamos analizando sobre esta revelación tan extraña y tan extraordinaria que ha dado el doctor Rosario Márquez, porque esto indica la persistencia del adiestramiento marxista, el original, que tuvieron los PLDistas desde el principio en los círculos de estudios. Ellos miran
hacia adelante, proyectan hacia futuro y en base a eso generan y crean sus diferentes etapas para ir evolucionando, procurando llegar a la meta que se han presentado, se han planteado. Por eso decimos que el PLD es lo más parecido a una clase gobernante en este país, porque por el otro lado no tenemos nada. Entonces, cuando se analiza de que ya está dadas las condiciones para que todo el que nazca inmediatamente tenga su número de cédula de identidad y electoral para cuando sea mayor, lógicamente llevándolo a asuntos, a cálculos únicamente políticos electorales, tenemos que entender que ya ellos, como están en el gobierno, ya ellos van teniendo su libro mayor, llamémosle de algún modo, su libro mayor de ir llevando la cuenta de los dominicanos que van naciendo y con la finalidad de que al llegar al 44 resulte que el PLD, y si es que las circunstancias normales de la vida política dominicana no son interrumpidas y el sistema democrático se mantiene hasta ese entonces, el PLD entonces todavía pueda reinar en el ejercicio de la política de Estado en el país. Que será bueno, que será malo, dependerá de lo que cada quien, de todos nosotros, podamos tener el criterio en función de cómo los mismos PLDistas evolucionan. Porque, por ejemplo, ellos, ahora mismo Leonel, tiene un grupete de gente que anda detrás suyo anhelando que él vuelva al poder. Es un grupo amplísimo de bandidos de escritorios enriquecidos en el gobierno, en los gobiernos de Leonel Fernández, y que entienden que van a llegar para volver otra vez a ganarse los dineros, a recuperar los dineros que ellos no han logrado después que dejaron el poder. Así que habría que entenderlo. Pero entonces tenemos del otro lado los otros grupos que Danilo ha formado a su vez. Entre los dos han formado una nueva clase media PLDista. Esto es algo indudable. Pero los PLDistas, cuando están ricos, tienen un problema, un defecto de fábrica. El PLDista no hace como el reformista, o el balaguerista más bien, que es como la cotorra que boronea. No. El PLDista nada más es para sí. Balaguer dijo bien en Baní cuando los bautizó como los comezolos. Señores, exactamente eso, mantienen el comezolismo. No lo estamos diciendo para herir a nadie, lo estamos diciendo como un concepto claro de vida que todos hemos entendido que así es que el PLD funciona. Y entonces estamos realmente alarmados. ¿Por qué? Porque si los del 96 que nacieron cuando el PLD llegó al poder van a votar por primera vez en el 20, teniendo 24 años, y detrás de ellos viene otra camada, otro amplio grupo de gente joven que por segunda vez votará, estamos seguros que una amplia formación de esos jóvenes van a votar a favor del PLD, porque al fin y al cabo es en el PLD que ellos han ido formándose. ¿Y qué está haciendo la oposición esa? Bueno, vamos a decir oposición, aquí no la hay, pero bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace la oposición? Porque al PLD no lo podemos dejar que tenga todo el poder. Eso sería desastroso para la conformación de la continuidad de la democracia en este país. Siempre se requiere la alternancia, la alternabilidad. Siempre se requieren que hayan voces críticas. Siempre se requiere que hayan grupos dentro de los propios partidos que se comporten como oposición para que, si haciendo de contrapeso, se pueda elaborar una política amplia, cierta, firme, que contribuya al partido en la que están y que mejore la calidad del ejercicio de la política en el país. Ustedes disculpan si se molestan por lo que estamos diciendo, pero es que estamos alarmados al ver que nada cambia, que todo está igual. Y eso no puede ser, el tiempo no se detiene. Ya Bosch está muerto, Balaguer está muerto, Peña Gómez se fue. Todos están en el reino de los imprescindibles. Y usted sabe lo que es que todos sus discípulos, vamos a llamarle de algún modo, que todos sus discípulos viven encomendándose a los ilustres muertos, tal como si ellos estuvieran vivos, y queriendo hacerle creer a las nuevas generaciones que aquellos muertos son los que los van a guiar a ellos, siendo jóvenes que no los conocieron, son los que los van a guiar a ellos a seguir hacia adelante, hacia 40 años más hacia adelante, hacia el final de siglo. Eso no puede ser, eso es una aberración. Claro,
¿Cuántos hablan así en los medios de comunicación? Muy pocos, para no decir que ninguno. No queremos darnos el lauro, pero hay un contraste grave y es lo preocupante, porque una voz, como se dice, una golondrina no hace verano. Tienen que ser muchas voces. Y este país que está tan lleno de juventud, este país necesita que a los jóvenes se les dé la orientación aceptable para que ellos puedan tomar el relevo generacional, porque algún día van a tener que tener el control del país. Y no podemos estar de soquetes, los viejos, creyendo que vamos a estar a eterno aquí. Y entonces la gran deformación que vemos es esta situación que les planteamos. Están muertos los líderes y caudillos del siglo pasado y todavía sus herederos, sus discípulos, todos tienen a los tres muertos, los tienen como si estuvieran vivos, tratando a través de ellos de ganar prosélitos entre las nuevas generaciones. Y eso es una aberración absoluta. ¿Quiénes son los que tienen que ganarse a las nuevas generaciones? Políticos nuevos, jóvenes también de los partidos o fuera de los partidos, referentes sociales, referentes dentro de las fuerzas vivas del país, porque la nación no está estacionada en el tiempo, porque si fuera así nadie naciera, todo quedara estático. Pero si busquen los datos estadísticos y se van a dar cuenta cuántos millones de dominicanos han nacido desde que en el 66 Balaguer llegó por primera vez al poder, o desde que Juan Bosch llegó por primera vez al poder en el 62, juramentándose en el 63. El país no ha quedado estático. Son millones los que han nacido. Para ponerles una idea, nosotros nacimos en la era de Trujillo, en el 44. Cuando a Trujillo lo matan teníamos 17 años, adolescentes. Muy bien. El país tenía en aquel momento 2,5 millones de habitantes. Hoy, 56 años después, este país tiene 10 millones de habitantes, mal contados. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de 8,5 millones de personas que han nacido solo en estos 56 últimos años. ¿Y cómo pueden estos políticos estar hablándole a esa gente joven tal como si aquellos, los muertos, estuvieran rigiendo la vida nacional? Ese es el punto que cada uno de nosotros debe tener muy en cuenta. Porque uno tiene que saber que nace, crece y debe morir, es la ley natural. Pero estos políticos dominicanos parecería que son al revés. Recordamos un día que el expresidente del gobierno español, Felipe González, vino al país. Tenía 20 y pico de años que no había vuelto. El PRD lo traía. Lo primero que Felipe González dijo en un salón donde estaban frente a la plana mayor del PRD, mirándolos a todos, dice, pero bueno, pero ¿cómo es posible que yo vuelvo 20 años después y encuentro las mismas caras dirigiendo el partido? Los PRDistas se arrastraron de la risa, creyeron que era una gran ocurrencia, cuando le estaban haciendo una crítica absoluta sobre el virulento y peligroso estatismo que tiene ese partido, y no solo ese partido como le hemos explicado, sino todas las formaciones políticas y los lideratos políticos que tenemos en este país. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que a 22 años de haber llegado al poder el PLD siga todavía con las mismas caras dirigiendo la vida nacional? Pero ¿cómo es posible que no hayan siquiera buscado PLDistas nuevos? Darle la oportunidad de que brillen, de que se presenten al país, de que los jóvenes de ahora los conozcan y que puedan verlos hasta como sus referentes políticos para el futuro, cuando cada uno de nosotros, los viejos, ya estaremos muertos, o es que tampoco se van a morir. Eso sería lo último que pudiera ocurrir. No va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la juventud de este país está tan ciega? Porque esa es la otra parte. Está tan ciega que sigue a estos esperpentos, discúlpenme la expresión, pero es la que mejor los tipifica, a estos individuos que andan detrás de muertos, cuando lo lógico es clamar por la vida representada en los millones de jóvenes que tenemos en esta nación, que son los que van a dirigir la nación. En el 2044 la República, como República Dominicana, va a cumplir 200 años. Había nacido antes
el 1 de diciembre de 1821 como Estado independiente de Haití español, que fue abortado por la intervención haitiana del 1822 hasta el 1844. Esa es la historia. Pero no fue que el Estado independiente de Haití español desapareció, no. Cayó en un limbo. La prueba es que nos separamos de Haití y entonces el movimiento duartiano pudo lograr crear el sentimiento de nacionalidad ya como República Dominicana. Ese es el mérito de Duarte,